El juicio del tribunal. El tribunal galáctico se alzaba ante Sara Chen Su. Enorme estructura cristalina parecía perforar el tejido mismo del espacio. Sara estaba de pie. Sus ojos oscuros estaban fijos en los 7 jueces sentados muy por encima de ella. Cada uno era miembro de una especie alienígena diferente. Sus formas eran tan variadas como las estrellas mismas. El juez central, Lin, ser imponente con escamas iridiscentes y múltiples brazos, habló con una voz que reverberó a través de la cámara. Sara Chan de la Tierra, estás acusada de invadir el espacio restringido del colectivo Aoni. ¿Cómo te declaras? La voz de Sara sonó clara y fuerte. No culpable. Sus señorías. Estaba en una misión de exploración, sancionada. Nuestros sistemas de navegación funcionaron mal y nos desviaron del curso. Una ola de murmullo recorrió la multitud que observaba. Los humanos todavía eran relativamente nuevos en el escenario galáctico y muchos los vieron con una mezcla de curiosidad y desdén. El juez a la derecha. Un frijol compuesto enteramente de gases arremolinados habló al lado. Los datos de la caja negra de su nave contradice tu afirmación. Muestra un cambio de curso deliberado en el espacio, Aoni. El corazón de Sara se aceleró, pero ella mantuvo la compostura con el debido respeto. Su señoría, esos datos deben estar corrompidos. No teníamos ninguna razón para entrar en el espacio restringido a sabiendas. Los jueces se confirieron entre ellos sus características alienígenas. Imposible para Sara leer después de lo que pareció una eternidad. El juez central habló de nuevo. Sarin. Encontramos que tu explicación carece de la evidencia en tu contra es sustancial. Este tribunal te encuentra culpable de allanamiento y espionaje. A Sara se le cayó el estómago, pero se negó a mostrar miedo. Sabía que los castigos del Tribunal Galáctico podían ser severos, especialmente para una especie que aún está demostrando su valor en la comunidad cósmica. El juez continuó por sus crímenes, y como un mensaje a su especie sobre las consecuencias de desafiar la ley galáctica, lo sentenciamos al exilio. Un gas colectivo hizo eco a través de la cámara. El exilio era raro, reservado para las ofensas más graves. Su exilio será cumplido. Arus. Esta vez ni siquiera Sara pudo reprimir su sorpresa. Arus estaba infame. En toda la galaxia, un mundo de muerte tan hostil que ninguna especie sensible conocida había sobrevivido allí por más de unos pocos días. La voz del juez se volvió más fría. Tal vez esto le enseñe a la humanidad la locura de aventurarse donde no pertenecen. Mientras se pronunciaba la sentencia, la mente de Sora se elevó. Ella sabía de Arbus por su entrenamiento. Un planeta con gravedad, 1.5 veces la de la Tierra, atmósfera cargada de gases tóxicos y vida salvaje evolucionada para matar de las formas más eficientes imaginables. La temperatura de la superficie fluctuaba salvajemente de calor abrasador a frío glacial en cuestión de horas. Pero mientras la realidad de su sentencia se hundía, algo más se agitó dentro de Sora. No era miedo, sino una determinación feroz. Ella era una exploradora entrenada, versada en técnicas de supervivencia para entornos hostiles. Si cualquier humano pudiera sobrevivir, Arus sería ella. Los jueces, que esperaban ver terror en su rostro, estaban visiblemente sorprendidos por el acero en sus ojos. ¿Entiendes tu sentencia? El juez central preguntó con una nota de incertidumbre arrastrándose en su voz. Saren asintió firmemente. Hago tu honor. ¿Cuándo? Me voy. Su tranquila aceptación pareció inquietar al tribunal aún más. Los cortes. El juez se arremolinó más rápidamente. Una señal de agitación. Serás transportada. Inmediatamente tu equipo de supervivencia se limitará a las provisiones estándar del exilio, mientras los guardias se mueven para escoltarla. Sara echó un último vistazo al tribunal. No solo vio a extraterrestres juzgando, sino una galaxia que subestimaba a la humanidad en ese momento. Hizo una promesa silenciosa de que sobreviviría no solo por ella misma, sino para mostrarle al universo de lo que los humanos eran realmente capaces. El viaje a Arbus fue una confusión de espacios reducidos y sueño artificial. Sara usó el tiempo para prepararse mentalmente, recordando cada pedacito de entrenamiento y conocimiento que podría ayudar. Sobrevivió cuando la nave de transporte entró en la atmósfera de Arbus. Violenta turbulencia sacudió la nave a través de una pequeña ventana. Sora vio por primera vez el planeta que se suponía que era su
Nubes rojas furiosas se arremolinaban sobre un paisaje de montañas dentadas y vastas. Llanuras desoladas, relámpagos crepitaban constantemente iluminando el crepúsculo perpetuo causado por la atmósfera espesa. La computadora de la nave habló en un tono monótono. Prepárate para el aterrizaje. La atmósfera es tóxica. La gravedad es de 1,5 G. La temperatura actual de la superficie es de 40 degradados C. Se dispensará equipo de supervivencia al aterrizar. Sara tomó una respiración profunda arrastrándose mientras la nave tocaba tierra con un golpe sordo que sacudía los huesos. Un panel se abrió revelando un traje sellado y un pequeño paquete de suministros básicos. La computadora habló de nuevo, prisionera exiliada. Ahora puedes desembarcar. Que los dioses en los que creas tengan misericordia de tu alma. Sara se vistió rápidamente, sus movimientos eran eficientes a pesar de la gravedad aumentada. Ya pesando sobre ella cuando la puerta de la nave se abrió, una ráfaga de aire caliente. El aire preciso. Se precipitó hacia adentro. Sara salió a la superficie de Arabus, sus botas se hundieron, ligeramente en el suelo suelto y ennegrecido. La nave no perdió tiempo en despegar, dejándola sola en el mundo hostil. Sara la vio desaparecer entre las nubes reales y luego se giró para enfrentar el paisaje desolado antes de que la mayoría de los seres se hubieran sentido abrumados por la desesperación en este punto. Pero Sara sintió una oleada de adrenalina. Sus instintos de exploradora se activaron. Este era un desafío diferente a cualquier otro que la humanidad haya enfrentado antes y estaba decidida a enfrentarlo. Activó los sensores de su traje inmediatamente. Recopiló datos sobre su entorno. El aire era una mezcla tóxica de compuestos de azufre y metales pesados. El suelo bajo sus pies era inestable, lo que sugería actividad sísmica en la distancia. Podía escuchar sonidos que le enviaban escalofríos por la columna vertebral. Los llamados de los depredadores evolucionaron en este entorno de pesadilla. Sara sabía que su primera prioridad era encontrar refugio. Los cambios de temperatura en Aer Ribus eran legendarios y necesitaba protección tanto del calor como del inevitable frío, que seguiría sus ojos. Escaneó el horizonte, buscando cualquier formación geológica que pudiera ofrecerle algo de descanso. A 1 kilómetro de distancia, vio una serie de formaciones rocosas que parecían prometedoras. Ignorando el ardor en sus músculos por la creciente gravedad, Sara comenzó a moverse hacia ellos mientras caminaba. Su mente ya estaba corriendo con planes que necesitaría para encontrar una fuente de agua, probar cualquier vegetación potencialmente comestible y establecer algún tipo de perímetro defensivo. El equipo de supervivencia que le habían dado era mínimo una multiherramienta, algunos paquetes de nutrientes neutros y un botiquín básico. Todo lo demás tendría que buscarlo o crearlo ella misma. A mitad de camino hacia las rocas, los sensores del traje de Sora emitieron una advertencia, un calor masivo. Signature se acercaba rápidamente. Desde su izquierda se giró para ver una criatura que desafiaba la descripción, una pesadilla. Fusión de reptil e insecto, su piel blindada brillando con secreciones tóxicas. El corazón de Sara latía con fuerza, pero su entrenamiento entró en acción. Analizó sus alrededores, notando rápidamente una depresión en el suelo cercano. Mientras la criatura cargaba, se sumergió en el hall, usando el terreno irregular a su favor. La bestia. Claramente no estaba acostumbrada a las presas que se defendieron. Parecía confundida por su desaparición. Rodeó el área. Sara, con múltiples ojos buscando movimiento, permaneció inmóvil mientras controlaba su respiración, esperando su momento. Cuando la criatura se dio la vuelta, entró en acción. Usando un trozo afilado de roca, golpeó una unión en su armadura que los sensores de su traje habían identificado como un punto débil. La bestia rugió de dolor y furia, pero Sara ya se estaba moviendo corriendo hacia la formación rocosa con cada gramo de fuerza que pudo reunir. Llegó a las rocas justo cuando la criatura se recuperaba, sumergiéndose en una grieta estrecha que la enorme bestia no podía seguir. Mientras recuperaba el aliento escuchando a los frustrados roars afuera, una sonrisa sombría cruzó el rostro de Sora. Este era Arabus. Un mundo diseñado para matar, pero Sorao era humano y los humanos tenían una larga historia de supervivencia en lugares en los que nunca debieron prosperar.
El Tribunal Galáctico la había sentenciado a muerte, pero habían subestimado la especie con la que estaban tratando cuando el primer día en Arabis estaba llegando a su fin. Sara comenzó a fortificar su refugio, su mente ya estaba trabajando en planes para los días venideros. Ella era más que una simple exploradora ahora ella. Era la representante de la humanidad en este mundo de muerte y estaba decidida a mostrarle a la galaxia lo que eso significaba. El tribunal había querido quebrarla. En lugar de eso, le habían dado la oportunidad de hacer historia. Y Sara Chin, exiliada y exploradora, estaba lista para el desafío forjada en fuego el implacable hijo rojo de Arabus. Nunca verdaderamente establecido, arrojando un crepúsculo eterno a través del paisaje hostil de Ros Sara Chen, todavía escondida en su refugio improvisado entre las rocas irregulares, observó cómo la pantalla de temperatura en su traje se desplomaba. El calor brutal del día estaba dando paso al frío helado de la noche. Una transformación. Es rápida como despiadada el aliento de Sara. Empañó el interior de su casco mientras evaluaba su situación. La grieta que había encontrado era defendible, pero ofrecía poca protección contra los elementos. Necesitaba adaptarse rápidamente. Él si iba a sobrevivir lo primero, murmuró para sí misma, su voz de consuelo en el silencio alienígena. Aislamiento y agua con precisión metódica. Sara comenzó a reunir lo que ella podía desde su entorno inmediato. Descubrió que la roca misma tenía propiedades aislantes. Usando su multiherramienta, desprendió sus secciones más suaves, creando una sustancia fina similar a la arena. Mezcló esto con los restos fibrosos de un organismo muerto parecido a una planta, que había encontrado cerca. Sora creó un aislamiento rudimentario pero efectivo mientras trabajaba. Su mente vagó a la Tierra, a la historia de la exploración y supervivencia humana. Pensó en las primeras expediciones polares de los nómadas del desierto, de los astronautas que se aventuraban en el implacable vacío del espacio. Los humanos siempre habían superado los límites, siempre habían encontrado una manera de sobrevivir. Arus era solo otra frontera. La temperatura siguió bajando y el traje de Sara advirtió de la inminente cristalización en la atmósfera. Trabajó más rápido y recubrió su refugio con su aislamiento improvisado. Justo cuando terminó, los primeros cristales de hielo comenzaron a formarse en las superficies expuestas del exterior. Sara se acurrucó en su nook recién aislado y observó con asombro cómo el mundo exterior transformaba la atmósfera tóxica mezclada con temperaturas que bajaban rápidamente. Creó un paisaje de belleza mortal. Estructuras cristalinas, formadas y destrozadas en momentos. Sus sonidos tintineantes eran un telón de fondo engañosamente suave para el frío letal, a medida que avanzaba la larga noche. Los pensamientos de Sora se dirigieron al agua. Los sistemas de reciclaje de su traje la mantendrían con vida por un tiempo, pero necesitaba encontrar una fuente sostenible. Revisó los datos geológicos que su traje había recopilado. Había indicios de fuentes de agua subterráneas que probablemente se habían calentado por la intensa actividad geológica del planeta. Cuando aparecieron los primeros signos de calentamiento, Sara salió de su refugio, rígida pero viva. La transición de regreso al calor fue casi tan brutal como lo había sido el inicio del frío. Observó fascinada cómo las estructuras cristalinas se derretían y sublimaban, liberando sus componentes tóxicos de nuevo a la atmósfera. Sara preparó sus músculos para luchar contra la castigadora gravedad de Arbus. Los sensores de su traje la guiaron hacia un prometedor calor. Firma a varios kilómetros de distancia, el viaje fue agotador. Tuvo que protegerse 2 veces de los depredadores que vagaban por el lugar. Sus formas eran como las de Mike Marish, como la que había encontrado en su primer día. Mientras se acercaba a la firma de calor, el suelo se volvió cada vez más inestable. El vapor salía de las grietas de la tierra y traía consigo un cóctel de productos químicos que activaban múltiples advertencias en la pantalla de su traje. Sara se dio cuenta en voz alta de que había un respiradero geotérmico y donde había actividad geotérmica, escaneó el área con cuidado, buscando señales de agua líquida. Allí, en una depresión cerca de uno de los respiraderos más grandes, vio un charco de líquido burbujeante. El análisis de su traje confirmó que era agua, aunque cargada de minerales y compuestos de azufre.
Sara se acercó con cautela, consciente del suelo inestable, recogió una muestra y su traje comenzó de inmediato a analizar su composición. El agua estaba lejos de ser pura, pero con la filtración adecuada podría ser segura para beber. Mientras estaba allí, formulando planes para la recolección y purificación del agua, el suelo bajo sus pies se movió de repente. Sara perdió el equilibrio. Cayendo por la pendiente hacia la piscina burbujeante, se encontró justo en el borde. El material de su traje chisporroteaba donde las gotas del agua caliente rica en minerales habían salpicado. Con el corazón palpitando, Sara se apartó del borde de la piscina. Mientras lo hacía, notó algo extraño donde el agua había salpicado una roca cercana. Una fina capa de depósitos minerales se había formado rápidamente. Una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si pudiera controlar ese proceso, reflexionó, podría crear herramientas, tal vez incluso estructuras. El descubrimiento la energizó. El agua no era solo supervivencia, ahora era una oportunidad para remodelar su entorno. Sara pasó el resto del día observando el área geotérmica, tomando muestras y experimentando con el agua rica en minerales mientras trabajaba. Una parte distante de su mente reflexionó sobre la ironía de su situación. El Tribunal Galáctico la había enviado aquí para morir, pero al hacerlo, le habían dado la oportunidad de vivir realmente para empujar los límites del ingenio y la adaptabilidad humanos. Cuando la temperatura comenzó a bajar nuevamente, lo que indicaba la llegada de otra noche brutal, Sara ya había hecho progreso significativo. Había preparado un sistema de filtrado básico, usando capas de materia vegetal fibrosa y partículas de roca más finas. No era perfecto, pero hacía que el agua fuera lo suficientemente segura para complementar sus trajes suministros, menguantes más emocionantes, fueron sus experimentos con los depósitos minerales. Al controlar cuidadosamente el proceso de enfriamiento del agua rica en minerales, había logrado crear herramientas crudas pero efectivas. Un borde afilado, aquí un mango resistente, allí era tecnología primitiva. Pero fue un comienzo. Mientras Sara regresaba a su refugio, nuevas herramientas en la mano, sintió una oleada de determinación. Arabus era duro, implacable y letal, pero también era una pizarra en blanco. Cada desafío era una oportunidad para innovar cada obstáculo, una oportunidad para mostrar el ingenio humano. Pensó en el tribunal de su actitud despectiva hacia la humanidad. Habían visto a los humanos como primitivos, como fáciles de descartar. No podrían haber estado más equivocados a sentarse cayendo en su refugio mientras el frío se instalaba. Sora se permitió una pequeña sonrisa. «Querías romperme», dijo a los indiferentes. «Cielos de Arus, en cambio, me has hecho más fuerte». Mientras las formaciones de cristal comenzaban a formarse nuevamente fuera de su refugio, Saren Exile y Explorer comenzaron a planear. Había sobrevivido a la amenaza inmediata de Arabus, pero la supervivencia no era suficiente. Iba a prosperar aquí y al hacerlo, mostraría a la galaxia la verdadera fuerza de la humanidad. La noche se hizo más profunda, pero la mente de Sara era una luz con posibilidades. Arus no había visto lo último de ella ni por asomo. El verdadero desafío apenas comenzaba. Ecos en el abismo. Habían pasado semanas desde la llegada de Sara a Arabus. Cada día era una prueba brutal de su voluntad y ingenio. Su refugio, que alguna vez fue una simple grieta en las rocas, se había convertido en un refugio defendible. Usando el agua rica en minerales de los respiraderos geotérmicos, había creado estructuras que podían soportar tanto el calor abrasador como el frío helado. Los días de Sara cayeron en un ritmo dictado por Arabis. Ella misma buscó comida durante el calor, se refugió mientras las temperaturas caían en picada y trabajó en sus proyectos durante las largas noches cristalinas que su traje diseñó para corto plazo. La supervivencia estaba mostrando señales de que había comenzado a complementarla con capas de fibras tratadas de la abundante vegetación que descubrió, creando una simbiosis de tecnología humana y materiales árabes. En este día en particular, Sara se aventuró más lejos de su base que nunca antes. Su sistema de filtración de agua mejorado le había dado un excedente que le permitía expediciones más largas. Mientras coronaba una cresta de rocas afiladas como cuchillas, el paisaje frente a ella la dejó sin aliento.
El vasto cañón se extendía en sus profundidades, perdido en remolinos de nieblas tópicas, pero no fue el cañón en sí lo que captó la atención de Sora. Allí, tallado en la pared más alejada, había una señal inequívoca de inteligencia. Una enorme puerta con bordes demasiado precisos para ser naturales. «Imposible», Sara susurró con la mente dando vueltas. Se suponía que Arabus estaba deshabitado, demasiado hostil para que cualquier civilización echara raíces, pero allí estaba. Había una clara evidencia de que alguien o algo había estado aquí. Mientras estaba allí, luchando con las implicaciones de su descubrimiento, un sonido cortó el viento constante, un grito, inconfundiblemente, sensible viniendo de algún lugar abajo. Sin dudarlo, Sara comenzó a hacer su camino por la traicionera pared del cañón. El descenso era desgarrador. Las tóxicas nieblas de abajo prometían una muerte rápida si caía, pero los gritos continuaban. Llevándola hacia adelante cerca del fondo del cañón sur, encontró la fuente un ser. Vagamente humanoide, pero claramente alienígena, estaba atrapado debajo de una formación rocosa caída. Su exoesqueleto, similar en diseño al de Sara, pero claramente de origen diferente, estaba roto en varios lugares. Sara se acercó con cautela. «Hola», gritó los parlantes de su traje proyectando. «Su voz, estoy aquí para ayudar. ¿Puedes entenderme?» La cabeza del alienígena se giró. Hacia ella, múltiples ojos se abrieron en lo que Sara interpretó como sorpresa. Habló los sonidos ininteligibles, pero claramente un idioma. «Está bien. No hay idioma común. Está bien. Lo resolveremos». Sora murmuró para sí misma. Señaló las rocas inmovilizando al alienígena, luego para sí misma, imitando un movimiento de levantamiento. Los alienígenas parecieron entender, asintiendo vigorosamente. Sara se puso a trabajar usando sus herramientas improvisadas y cada gramo de fuerza que pudo reunir, y la aplastante gravedad de Aras fue un trabajo lento y agotador, pero finalmente logró crear suficiente espacio para que el alienígena se soltara. Tan pronto como estuvo claro, el alienígena colapsó su traje, silbando alarmantemente, actuando por instinto. Sara recogió al ser sorprendentemente ligero. A pesar de su tamaño, y comenzó la ardua subida de regreso a la superficie. Cada paso era una agonía. Sus músculos gritaban bajo la doble carga de la gravedad de Arbus, y su pasajero inesperado. Cuando llegaron a la superficie, Sara estaba al borde del colapso, pero no había tiempo para descansar. El traje alienígena estaba fallando rápidamente, el aire árabe tóxico filtrándose a través de las novias. En una apuesta desesperada, Sara los llevó a su refugio. El viaje fue una confusión de dolor y determinación. Los alienígenas se esforzaron, respirando un recordatorio constante de lo que estaba en juego dentro de su refugio. Sora trabajó frenéticamente. Había rescatado materiales selladores de cápsulas de exilio, estrelladas, que había encontrado durante sus exploraciones. Ahora ella los usó para remendar el traje alienígena lo mejor que pudo. Estaba lejos de ser perfecto. Estaban solos hasta que encuentros casuales los unieron. Unidos por su destino compartido, habían reunido sus conocimientos y recursos para crear este santuario oculto, pero su situación estaba lejos de ser ideal. Los recursos eran escasos y las duras condiciones de la Arabist tenían un costo constante. Muchas de sus tecnologías estaban fallando, y sin nuevos materiales y conocimientos, su futuro era incierto. Sara compartió su propia historia, sus habilidades como exploradora y sus experiencias de supervivencia en la superficie. Los olvidados estaban fascinados por sus relatos de eventos galácticos recientes. Habiendo estado aislados del mundo exterior durante tanto tiempo, a medida que pasaban los días, Sara se encontró completamente integrada en la comunidad. Su adaptabilidad humana y sus habilidades para resolver problemas resultaron invaluables. Ayudó a mejorar sus sistemas de filtración de agua utilizando técnicas que había desarrollado en la superficie, y su conocimiento de la tecnología reciente los ayudó a reparar y actualizar algunos de sus sistemas defectuosos. Pero una creciente inquietud acosaba a Sara, tan asombrosa como fue la supervivencia de los olvidados. No podía deshacerse de la sensación de que estaban viviendo un tiempo prestado. Arbus los estaba agotando lenta pero seguramente.
Durante una reunión comunitaria, Sara finalmente expresó sus pensamientos. «Tenemos que irnos de Aus», dijo su palabra causando un revuelo entre los exiliados reunidos juntos. «Tenemos el conocimiento y las habilidades para construir una nave. Podríamos escapar la idea». Fue recibida con una mezcla de esperanza y escepticismo. X se habló en forma, parpadeando con preocupación. «La superficie es demasiado peligrosa para una exposición prolongada y, incluso si pudiéramos construir una nave, ¿a dónde iríamos? La galaxia nos ha olvidado». Sara se mantuvo erguida, sus ojos brillando con determinación. «La galaxia podría haberte olvidado, pero yo no lo he hecho. Hay mundos deshabitados donde podríamos hacer un nuevo comienzo y en cuanto a...» La superficie sonrió. «Bueno, ahí es donde entro yo en las próximas semanas. Sur lideró expediciones a la superficie, enseñando a los olvidados cómo sobrevivir en las duras condiciones de las que se habían escondido. Durante tanto tiempo recolectaron materiales de antiguas cápsulas de exiliados y las ruinas de intentos fallidos de colonización. El trabajo era peligroso. Perdieron a 2 de los suyos, por la vida salvaje hostil de Arbus y el terreno traicionero, pero con cada misión exitosa la esperanza creció. Más fuerte en las cavernas, el trabajo comenzó en la nave. No se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. Un mosaico de tecnologías de una docena de mundos unidos por el ingenio humano y la perseverancia alienígena. El conocimiento de Sara sobre el diseño reciente de naves espaciales resultó crucial para llenar los vacíos en la información obsoleta olvidada. Pasaron meses y la nave tomó forma lentamente. La llamaron Phoenix, en honor al mítico pájaro terrestre que se levanta de sus propias cenizas a medida que se acercaba a su finalización. La emoción y la inquietud llenaron las cavernas en igual medida, pero su trabajo no había pasado desapercibido. Un día, cuando Sara dirigió una última misión de búsqueda de tesoros en la superficie, vio algo que le heló la sangre: un dron de observación del tribunal. Anteriormente oculto por la interferencia electromagnética de Arbus, ahora activo y escaneando. Sara corrió de regreso a las cavernas, sonando la alarma. «El tribunal sabe que algo está sucediendo», ella anunció a los olvidados reunidos. «Necesitamos lanzarnos ahora. Listos o no, entren en pánico». Amenazó con apoderarse de la comunidad, pero el liderazgo tranquilo de Sara los reunió. «Esto es por lo que hemos estado trabajando», dijo, que su voz se transmitía a través de la caverna. «Arbus estaba destinado a ser nuestro fin, pero lo hemos convertido en nuestro comienzo. El tribunal pensó que podían quebrarnos, pero solo nos hicieron más fuertes juntos. Vamos a mostrarle a la galaxia cómo es la verdadera resiliencia». Sus palabras encendieron un fuego en los olvidados. Con un propósito renovado, hicieron los preparativos finales para lanzar el Fénix. Su nave imposible, nacida de la desesperación y la esperanza, estaba lista. Cuando las naves del tribunal aparecieron en el cielo, sin duda venían a investigar la actividad anómala. Sur tomó su lugar en el yelmo del Fénix. A su alrededor, los olvidados ocupaban sus puestos. Cada papel vital lo cumplía el ser más adecuado para ello. Las manos de Sora volaron sobre los sistemas de control que ella había ayudado a diseñar. Respondiendo a su toque, el Fénix se estremeció y luego comenzó a elevarse. Arus intentó reclamarnos. Sora dijo que su voz era firme mientras la nave atravesaba la atmósfera tóxica. «El tribunal intentó olvidarnos, pero todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí». Luchando contra el Fénix, irrumpió en el espacio abierto, su extraña forma, un testimonio de la voluntad indomable de aquellos que la galaxia había dejado de lado como naves del tribunal, que se apresuraron a interceptarlo. Sara sintió una feroz alegría. Su viaje no había terminado en muchas formas, solo estaba comenzando, pero habían hecho lo imposible, habían escapado del mundo ineludible y al hacerlo habían demostrado que ninguna fuerza en la galaxia podía realmente extinguir la llama de la esperanza y el poder de la unidad. Mientras el Fénix saltaba a un viaje más rápido que la luz, dejando a Arbus y al tribunal muy atrás. Soren, una vez exiliada humana y ahora líder de la tripulación más improbable de la galaxia, se permitió una sonrisa. Las estrellas se extendían ante ellos llenas de posibilidades. Los olvidados ya no eran olvidados y la galaxia nunca sería la misma. RBBL a través de las estrellas. El Fénix se estiró a través del espacio, su diseño poco convencional, un testimonio del ingenio de sus creadores dentro. Soren
Estaba al timón, sus ojos fijos en los patrones arremolinados de más rápido que la luz. Viajaron a su alrededor. Los olvidados trabajaron. En perfecta armonía, cada miembro contribuyó con sus habilidades únicas para mantener su nave imposible en funcionamiento. Habían pasado semanas desde su dramático escape de Arabus. Habían logrado evadir la persecución del tribunal gracias en gran parte a los sistemas híbridos del Fénix que desafiaban los métodos de detección estándar. Ahora se estaban acercando a su destino, un mundo habitable remoto lejos del alcance de las autoridades galácticas. Cuando abandonaron el FTL, un planeta azul verdoso llenó su pantalla de visión. Sara escuchó jadeos de asombro alrededor del puente. Para muchos de los olvidados, esta era la primera vez que veían un mundo que no fuera Arus en generaciones. Bienvenidos a New Horizon. Sara anunció el nombre que habían elegido juntos para su nuevo hogar. El aterrizaje fue suave, un testimonio de las habilidades que habían perfeccionado en la traicionera superficie de Arabis. Cuando la esclusa de aire se abrió, Sara fue la primera en salir al suelo fértil de New Horizon. El aire era dulce. La gravedad era cómoda y 2 soles brillaban cálidamente en un cielo de lavanda pálida. Las lágrimas caían. El rostro de Sora. Cuando se volvió hacia sus compañeros, lo logramos, dijo su voz ahogada por la emoción. Somos libres. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad mientras los olvidados establecían su nueva colonia, construyeron casas, plantaron cultivos y comenzaron a explorar su nuevo mundo. Sara se encontró en un rol de liderazgo. Sus experiencias como exploradora y como puente entre los olvidados y la galaxia moderna resultaron invaluables, pero incluso mientras construían sus nuevas vidas, Sara sabía que su historia no había terminado. El tribunal todavía estaba ahí afuera y la injusticia que los había llevado a todos a Arabus seguía sin ser cuestionada. Fue Tan quien se acercó a ella una noche mientras estaba parada mirando a los gemelos. Sunset. Sara dijo que su traductor ahora es mucho más fluido después de meses de uso. Hemos estado hablando. Todos nosotros no podemos simplemente escondernos aquí para siempre. Sara asintió habiendo tenido los mismos pensamientos. Tienes razón, la galaxia necesita saber la verdad sobre Arabus, sobre la crueldad del tribunal, sobre todos ustedes. Y entonces se formó un plan. Usando componentes rescatados del Fénix, construyeron un transmisor poderoso. Sara compuso un mensaje, una declaración a la galaxia. En él, contó su historia de supervivencia contra probabilidades imposibles de una comunidad forjada en los fuegos de la adversidad, de la fuerza encontrada en la diversidad. Como el mensaje era Brad en todas las frecuencias conocidas, Sara y los olvidados esperaron días, pasaron sin respuesta, luego semanas, y luego, finalmente, su transmisor cobró vida. Comenzó pequeño al principio. Curiosos exploradores, comerciantes independientes, periodistas en busca de la verdad, llegaron a New Horizon, atraídos por la increíble historia de los sobrevivientes de los Arabus. Cada visitante se fue cambiado, llevando la historia de los olvidados de regreso a la galaxia más amplia. A medida que se corría la voz, la opinión pública comenzó a cambiar. Surgieron preguntas sobre la ética de la política de exilio del tribunal. Se hicieron demandas. Para investigaciones sobre los Arabus y otros supuestos mundos de la muerte, el tribunal previsiblemente intentó desestimar las afirmaciones, pero la evidencia fue innegable. La existencia misma de los olvidados, su increíble nave y la próspera colonia en New Horizon se erguían como prueba irrefutable de su historia. Sara se encontró en el centro de una controversia galáctica, testificó ante comités interestelares, sus palabras se transmitieron a billones de personas. En incontables mundos, habló de los horrores de Arabus, de la fuerza y resistencia de los olvidados y de la injusticia fundamental de un sistema que descartaba vidas tan cruelmente que el movimiento creció ganando impulso con cada día que pasaba. Otros exiliados inspirados por la historia de los olvidados comenzaron a hablar mundos que habían aceptado durante mucho tiempo la autoridad del tribunal, sin cuestionarla, ahora comenzaron a desafiarlo. Tomó años, pero finalmente llegó el cambio.
El Tribunal Galáctico se disolvió, reemplazado por un nuevo sistema de justicia que enfatizaba la rehabilitación sobre el castigo. Arabus y otros mundos de muerte se cerraron oficialmente sus exiliados. Restantes fueron rescatados y se les ofreció nuevas vidas en New Horizon. Sarah observó cómo se desarrollaban los cambios con un sentido de orgullo y asombro. La comunidad de la que se había convertido, en parte había crecido, dándole la bienvenida a nuevos miembros de toda la galaxia. Seres atraídos por la promesa de una sociedad construida sobre el respeto mutuo y la supervivencia compartida mientras estaba en la cima de una colina viendo a los hijos gemelos establecerse en otro día. Sarah reflexionó sobre el viaje que la había traído aquí. La habían enviado al castigo de Arbus. Esperaba morir sola y olvidada En cambio, había encontrado una familia, un propósito y una oportunidad de cambiar la galaxia para mejor. Un destello familiar anunció la llegada de Sans, la primera ceremonia de graduación en la Academia New Horizon. Es mañana, dijo, que los estudiantes esperan. ¿Que hable Sarah? Sonrió. La academia. Había sido su idea, un lugar donde el conocimiento y las habilidades de los olvidados podrían transmitirse, donde las lecciones de Arabis podrían enseñarse a una nueva generación. Yo me sentiré honrado, respondió mientras caía la noche en New Horizon. Saren, una vez, un exiliado, ahora un líder maestro y símbolo de esperanza, miró las estrellas en algún lugar. Allá afuera, Arabus todavía orbitaba su sol rojo furioso, pero ya no era un lugar de muerte y desesperación. En cambio, se había convertido en un recordatorio de lo que fue posible cuando seres de toda la galaxia se unieron, unidos por la compasión y una voluntad compartida de sobrevivir. El tribunal había sentenciado a Zora a muerte en un mundo olvidado. En cambio, ella había encontrado un propósito en la vida y una manera de forjar un futuro mejor para toda la galaxia cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo. La banda de Nuevo Horizonte. Zura sonrió. La aventura más grande se dio cuenta de que apenas estaba comenzando.